Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video voy a hablar acerca de cómo crear un modelo matemático mediante ecuaciones diferenciales. Es decir, tenemos algún fenómeno que estamos estudiando y quisiéramos ese fenómeno pues modelarlo mediante alguna ecuación diferencial. Para explicar esto vamos a hacerlo mediante un par de ejemplos. Lo primero que hay que hacer es dominar bien el lenguaje de las funciones y las derivadas. Voy a explicar esto con un ejemplo muy sencillo, con el ejemplo de una población de alguna determinada especie de animales. Por ejemplo, una población, digamos, de leones. Supongamos que estamos midiendo la cantidad de leones que hay en alguna región de África, por ejemplo. Y bueno, pues quisiéramos saber cuántos leones hay conforme va pasando el tiempo. En este caso, fíjense que se trata de un fenómeno que va cambiando conforme va avanzando el tiempo. Este tipo de fenómenos son los que se pueden modelar mediante ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se usan en fenómenos en los cuales una cantidad cambia conforme otra cantidad, que generalmente es el tiempo, va avanzando o va cambiando. Entonces, en este caso, lo primero que hay que hacer es pues escribir alguna función que es la que nos va a estar diciendo la cantidad de leones que hay conforme avanza el tiempo. Podemos, por ejemplo, representarlo como P de t. Esto es una función que estamos llamando P y que depende de la variable t que representa el tiempo. Esto hay que dejarlo explícitamente claro. Vamos a escribirlo por aquí. Ponemos que P es el número de animales y debemos decir en qué unidades lo estamos midiendo. En este caso vamos a decir que lo estamos midiendo en miles. Y t representa al tiempo, el cual en este caso lo estaremos midiendo en años. Ahora, si nosotros por ejemplo tenemos lo siguiente, p en 2 igual a 32, esto es un dato que debemos saber interpretar a partir de lo que dijimos aquí arriba. En este caso, el 2 que está entre paréntesis representa el valor de t. O sea que aquí estamos diciendo 2 años. Y el 32 que aparece aquí es el valor de la función p en el valor 2. Es decir, que cuando han transcurrido 2 años desde que empezamos a medir la población, tenemos una población de 32. Pero recuerden que este número lo estamos midiendo en miles. Así que esto en realidad representa 32.000. Es decir, que hay 32.000 animales cuando han transcurrido 2 años. 2 años desde que empezamos a estudiar esa población. Por supuesto, P en 0 significaría la población inicial, la población con la que empezamos cuando empezamos el estudio de la población de animales. Otra cantidad que es muy importante saber interpretar en estos casos es la derivada de la función que nosotros estamos tomando para modelar esa población. En este caso, la derivada de p respecto de t. Bueno, hay que recordar del cálculo diferencial que la derivada se puede interpretar como el cambio o la razón de cambio de una función respecto de la variable de dicha función. En este caso es la razón de cambio de la población con respecto al tiempo, la cual también podemos escribir como dp sobre dt. Esto, dicho en otras palabras, representa la velocidad con la que cambia la población. Por supuesto, cuando tengamos una población de 32.000, habrá una velocidad ya sea de crecimiento o de decrecimiento de dicha población, mientras que si tuviéramos, por ejemplo, 100.000 animales, la velocidad con la que crece la población ya no sería la misma que cuando teníamos 32.000. Así que esta es una cantidad que también cambia. Bueno, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos el siguiente dato, que la derivada de p en 2 es igual a 2, bueno, pues fíjense que este 2 es el valor del tiempo, el cual pues también aquí representa 2 años. Y estamos diciendo que el valor de la derivada de p también es 2. Es decir, que transcurridos 2 años desde que empezamos a estudiar la población, tenemos que la población crece a un ritmo de 2.000 animales por año. Es decir, que se esperaría que transcurrido un año, pues hubiera 2.000 animales adicionales. Bueno,
Si tuviéramos, por ejemplo, en lugar de una cantidad positiva aquí, una cantidad negativa, lo cual también aquí podría ser, bueno, una posibilidad, esto significaría que transcurridos 6 años, la población decrece a un ritmo de 5.000 animales por año. Es decir, una derivada positiva significa que hay una velocidad de crecimiento de la cantidad que está representando la función, que en este caso es la población, mientras que una cantidad negativa significa que hay un decrecimiento, o sea que va reduciéndose la población. Bueno, con todo esto ya bien claro, ya podemos empezar a crear algún modelo para la población de animales. Para crear un modelo, nosotros necesitamos conocer algún hecho respecto a esa población. Eso, por supuesto, pues lo podemos obtener a partir de la observación de dicha población. Podemos, por ejemplo, observar cómo se comporta esa población durante algunos meses o durante algunos años, ir registrando esos datos, y una vez que analicemos esos datos, pues veremos si la población está creciendo o decreciendo, y podremos ver pues con qué ritmo crece o decrece, y a partir de ahí crearemos una ecuación que nos permitirá predecir cómo se comportará esa población en los próximos años. En este caso, por ejemplo, algo que podría ser razonable para muchas poblaciones es lo siguiente: que la población aumenta a una velocidad que es directamente proporcional al número de animales. Bueno, voy a explicar qué significa esto de aquí. Cuando nosotros decimos que una cantidad es directamente proporcional a otra cantidad, significa que si la primera cantidad aumenta, la segunda cantidad también aumenta, y en el mismo ritmo. Es decir, que si la primera cantidad se convierte en el doble, entonces la segunda cantidad también se convierte en el doble. Esto, en el caso de las poblaciones, lo que quiere decir es que si, por ejemplo, tenemos 2.000 animales, la velocidad de crecimiento va a ser el doble que si tuviéramos 1.000 animales. Entonces, conforme más animales tengamos, esperamos que pues la población vaya aumentando cada vez más. Ahora, aquí la cuestión es cómo podemos expresar esto en forma de ecuación matemática. Bueno, aquí hay que recordar algo que se ve en álgebra. Cuando decimos que una cantidad A es directamente proporcional a una cantidad B, lo podemos expresar en forma de ecuación de esta forma, que A es igual a alguna constante multiplicada por B. Bueno, en este caso entonces hay que recordar que representamos la población de animales como P de T, como esta función, y la velocidad con la que cambia la población es la derivada de P respecto del tiempo. Entonces, del hecho que tenemos aquí, la población aumenta a una velocidad directamente proporcional al número de animales. Fíjense que la velocidad P' de T sería como la A aquí, mientras que la población P de T sería como B. O sea, la velocidad es directamente proporcional a la población. Entonces, lo podemos expresar en forma de ecuación como P' de T igual a alguna constante K multiplicada por P de T. Esto de aquí ya es una ecuación diferencial. La tenemos aquí escrita en forma de función, pero también la podemos escribir con esta otra notación. La derivada de P respecto de T es igual a K por la propia P. Esta es una ecuación diferencial separable que se resuelve de una manera muy sencilla. Ya veremos más adelante cómo es que se resuelve. Bueno, aquí ahora surge una pregunta. ¿Este modelo que tenemos aquí resulta ser un modelo preciso? Es decir, ¿este modelo describe bien cómo se comporta esta población a través del tiempo? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber cuántos animales hay dentro de un siglo, ¿podríamos hacerlo a partir de este modelo? Bueno, pues este resulta ser un detalle que hay que tener en cuenta siempre en este tipo de modelos, y es que estos modelos no describen al 100% la realidad. Son modelos que se aproximan en cierta forma a lo que tenemos en la realidad. Por ejemplo, en este caso, este modelo puede resultar ser útil para cierto periodo de tiempo, y por supuesto vamos a tener siempre pues algún pequeño error. Por ejemplo, con este modelo tal vez podríamos predecir que la población de leones transcurridos 5 años fuera de 50.000, por ejemplo,
mientras que en la realidad podrían ser 70.000 o podrían ser 30.000. O sea, puede haber algún error en el modelo, pero nos dará alguna cierta información o una idea de cómo se comporta la población. Por supuesto, un modelo más preciso debería tomar en cuenta otras cosas que influyen en la velocidad con la que crece una población, como puede ser la disponibilidad de alimento, los espacios que hay bueno, en donde se encuentran esos animales, eh, si tienen algún depredador, por ejemplo, o alguna enfermedad, etcétera. Si nosotros quisiéramos colocar todas las posibles variables que influyen en esa población, obtendríamos ecuaciones diferenciales tan sumamente complejas que no podríamos resolverlas ni siquiera con computadoras muy potentes. Entonces aquí, al momento de crear modelos para estudiar alguna población, uno debe tomar en cuenta ciertas cosas dentro de ese modelo que sean las más significativas para obtener buenas aproximaciones, bueno, pues a lo que se está estudiando. Bueno, entonces vamos a ver ahora otro ejemplo para que todas estas ideas queden un poco más claras. Volviendo al lenguaje de funciones y derivadas, supongamos que ahora estamos estudiando el volumen de un globo que se está inflando y quisiéramos saber cuál es el volumen de ese globo en cada determinado tiempo. En este caso entonces, como el volumen del globo va cambiando conforme el tiempo va avanzando, vamos a tener que describirlo mediante una función. Vamos a llamar a esa función, por ejemplo, v de t. Esta función entonces nos va a decir cuál es el volumen de ese globo conforme tengamos algún determinado valor del tiempo. En este caso hay que dejar bien claro en qué unidades estamos midiendo tanto el volumen como el tiempo. V representa el volumen y vamos a suponer que se está midiendo en centímetros cúbicos y que T es el tiempo y que se está midiendo en segundos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el siguiente dato, que V en 5 es igual a 100, esto significa que transcurridos 5 segundos, el volumen vale 100 centímetros cúbicos. Entonces el volumen del globo es 100 centímetros cúbicos cuando han transcurrido 5 segundos desde que empezamos a medir el volumen. Ahora, en este caso, ¿qué significa la derivada del volumen respecto del tiempo? Bueno, pues igual que antes, esto significa la razón de cambio del volumen respecto del tiempo. En este caso, entonces, significará la velocidad con la que se está inflando el globo. Si tenemos, por ejemplo, este dato de aquí, que V' en 3 es igual a 55, eso significa que el volumen del globo crece a una razón de 55 centímetros cúbicos sobre segundo cuando han transcurrido 3 segundos. Fíjense cómo aquí las unidades con las que se mide la derivada son unidades de velocidad. Esas unidades las podemos obtener a partir de la forma en la que expresamos la derivada. V' de t es lo mismo que dv sobre dt. dv representa un cambio en el volumen, dt representa un cambio en el tiempo. dv, como es volumen, se mide en centímetros cúbicos, mientras que t se mide en segundos. Entonces se está dividiendo los centímetros cúbicos entre segundo. Por eso las unidades para la derivada son de centímetros cúbicos sobre segundo. Y en el caso de la población, lo que vimos hace un momento, sería pues de miles de animales dividido entre año. Eso quiere decir animales por año. Bueno, si nosotros tuviéramos ahora otro dato, por ejemplo este de aquí, en el cual ahora la cantidad es negativa, significa que transcurridos 7 segundos, la velocidad con la que el volumen del globo disminuye, en este caso porque es negativo, va a ser de 18 centímetros cúbicos por segundo. Es decir, el volumen del globo decrece a una razón de 18 centímetros cúbicos por segundo cuando han transcurrido 7 segundos. O en otras palabras, en este caso el globo se estaría desinflando y el 18 significaría el ritmo o velocidad con la cual se está desinflando. En este caso también podríamos formar algún modelo a partir de algunos datos que tuviéramos acerca de ese globo. Si sabemos, por ejemplo, con qué velocidad se va inflando a partir de algunos datos, de algunas mediciones,
podríamos obtener algo como lo siguiente, por ejemplo. El volumen del globo aumenta con una razón que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del volumen. Bueno, aquí hay que entender ahora lo que significa inversamente proporcional. Directamente proporcional, como vimos en las poblaciones, significa que conforme aumenta una cantidad, la otra también aumenta. Ahora, inversamente proporcional significa que si una cantidad aumenta, la otra cantidad disminuye. Eso es lo que quiere decir. En este caso, entonces, lo que quiere decir es que conforme aumenta el volumen del globo, la velocidad con la que se inflará irá disminuyendo. Algebraicamente esto lo podemos expresar así. La cantidad A es inversamente proporcional a la cantidad B. Se puede expresar en forma de ecuación como A igual a una constante K dividido entre B. Entonces, en este caso, tenemos V de t, que es el volumen del globo, y V' de t, que es la velocidad con la que se infla el globo. Ahora nos fijamos que aquí dice que el volumen del globo aumenta con una razón. La razón es esto de aquí. Recuerden que la derivada es la que mide la razón de cambio. Entonces, la razón es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del volumen. Es decir que en este caso, la A, que es la razón, es B' de t, mientras que la B va a ser la raíz cuadrada del volumen, o sea, la raíz cuadrada de V de t. Entonces, de acuerdo con esto, tenemos que B' de t es igual a una constante dividido entre la raíz cuadrada del volumen, porque la razón de cambio es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del volumen. Bueno, aquí hay algo que no expliqué respecto a esta constante, tanto en el caso del globo como en el caso de la población de animales. La constante depende de, bueno, en el caso, por ejemplo, de la población de animales, depende del tipo de animales que se estén estudiando. Es decir, por ejemplo, una población de leones no va a crecer igual de rápido que una población de ratones, por ejemplo. Las poblaciones crecen, pues, a diferentes ritmos cada una. Sí ocurre, sin embargo, que si tenemos el doble de animales, pues vamos a esperar tener el doble de velocidad de crecimiento, pero la velocidad con la que crecen las poblaciones no es la misma en todos los casos. Esa velocidad, o bueno, esas características son las que obtendremos a partir de la constante K. En el caso, por ejemplo, del globo que se infla, pues la constante K tendrá que ver, por ejemplo, con el material del que está hecho el globo, por ejemplo. No es lo mismo cualquier tipo de globo que estemos inflando, o el tamaño, por ejemplo, del que esté hecho el globo, o la elasticidad que tenga el globo, o el tipo de gas con el que se esté inflando el globo. Bueno, son características ya de, pues del fenómeno en sí que se está estudiando. Lo único que sí sabemos que se cumple es esto de aquí, que el volumen aumenta con una razón inversamente proporcional a la raíz cuadrada del volumen. Ya la constante dependerá de algunas otras cosas y ya la tendremos que determinar a partir de los datos que tengamos sobre ese globo en particular. Bueno, a partir de aquí yo tengo dos listas de reproducción en mi canal. Una que se llama Curso completo de ecuaciones diferenciales y otra que se llama Aplicaciones de ecuaciones diferenciales. En la primera lista pueden encontrar los métodos para resolver una enorme variedad de ecuaciones diferenciales, únicamente técnicas para resolver directamente las ecuaciones. Ahí les explico el tipo de ecuaciones diferenciales que hay y las técnicas que se utilizan para resolverlas, pero sin ver aplicaciones. Las aplicaciones las colocaré todas en esta segunda lista, aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que yo les recomiendo es ir viendo las dos listas. Primero vean algunos videos de la primera lista para poder ver algunos de los videos de la segunda. En cada video de aplicación yo les iré mencionando qué temas deberían ya dominar para entender bien los conceptos que se manejen en el video en cuestión. Por el momento lo que yo les recomiendo es que si no han visto ningún video de la primera lista,
vean todos los videos de ecuaciones separables, que son las más sencillas y con las que hay que empezar siempre un curso de ecuaciones diferenciales. Una vez que hayan visto esas ecuaciones separables, entonces continúen con la segunda lista para ver las primeras aplicaciones que tienen que ver precisamente con las ecuaciones separables. Bueno, en el siguiente video entonces de la lista de aplicaciones veremos aplicaciones en poblaciones. Así que los invito a que miren ese video. Y si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.